El Señor les bendiga, hermanos, en esta hora. Agradecido con Dios estamos nuevamente, pues nos da un privilegio de un día más compartir la palabra de Dios, y en esta hora pues vamos a hacerlo. Hemos tratado de estudiar para compartir algo de la palabra de Dios y algo de lo que Dios quiere hablarnos. O sea, Dios habla siempre, todos los días, en todo momento. Pero vamos a ver qué Dios está queriendo decir en esta hora. Y el título, hermanos, de este tema le he puesto: nada puede separarnos de Dios. Porque vamos a ver algunos aspectos de los cuales la palabra de Dios nos confronta, pues, para que nosotros podamos ver y a que no podamos decir, algunas cosas que podemos decir no pude soportar o no pude, que no podemos sobrellevarlas. Pero el Señor nos muestra qué cosas es de las cuales nosotros tenemos, de las que puede separarlos del amor de Dios. Y vamos a ver el por qué Dios nos dice de que ninguna de estas cosas nos puede separar de Dios. Hermano, para comenzar, dice la palabra de Dios, y en Romanos, vamos a reflexionar en Romanos 8, y les voy a pedir que vayan ahí a Romanos 8, solo vamos a leer el versículo 28, luego lo vamos a pasar al 31 y luego vamos a ir reflexionando en cada uno de los versículos. Pero hay un comentario en el cual nos dice que muchas personas están en este tiempo siendo faltas de confianza, porque en estos tiempos ahora nosotros debemos de estar experimentando más bien la confianza en Dios. Pero nosotros en el mundo ponemos la confianza. Entonces, cuando ponemos la confianza en las cosas del mundo o en alguna persona, hermano, entonces cuando nos fallan, entonces nosotros perdemos esa confianza y ya no sabemos en quién creer ni qué creer. Entonces, pero Dios nos muestra su palabra para que nosotros podamos ser guiados por medio de ella, para que nosotros tengamos la fe plena en Dios y la confianza en Dios, porque Él es el único que no nos va a fallar. Nos puede fallar incluso hasta las personas que nosotros, nuestros seres queridos, y sentimos en algunas ocasiones, nos sentimos un poco decepcionados a veces, ¿verdad? De que a veces nosotros hacemos algunos compromisos, incluso nosotros le hemos fallado a otras personas. Y entonces otras personas también se sienten posiblemente decepcionadas con nuestra persona, porque pueden decir, él no es fiel, o de repente él mintió, o de repente me falló. Pero el único que no falla es Dios. Y es por eso que la palabra de Dios nos dice que debemos de confiar plenamente en Dios, y que qué cosas puede haber de las cuales nos pueden separar del amor de Dios. Por eso es que Dios nos llama, por ejemplo, en estos tiempos, que busquemos a llenarnos del amor de Dios. Pero encontramos, hermanos, el amor de Dios en la palabra de Dios. Y es de esa que tenemos que llenarnos para que nosotros podamos tener algo de lo cual nosotros podamos tener esta llenura, para que esta confianza plena en Dios nos conlleve día con día, y en todo momento, en todas situaciones, esta confianza en Dios nos va a llevar a salir adelante. Considero, hermanos, que todos hemos pasado en algunas situaciones un poco difíciles en algún momento, en algunas circunstancias de las cuales no vemos una salida, o de repente estamos dudando a veces aún de lo que estamos haciendo nosotros mismos. ¿Me podrá salir bien? Tomamos decisiones, a veces nos ha ido mal por tomar decisiones de repente apresuradas, o ponemos la confianza en alguien, de que alguien nos va a ayudar, pero de repente aquella persona nos falló, y entonces esto pues nos conlleva a una situación muy adversa. Pero Dios quiere, hermano, que confiemos plenamente en Él,
y que tengamos la confianza, o sea, que tengamos el sello, o sea, la marca de Dios en nosotros, en nuestra vida, y tener la marca en nuestras vidas, la marca de Dios en nuestra vida. Vamos a ver en la palabra de Dios cuál es la marca que Dios nos pone a nosotros en nuestras vidas y cómo debe de llevar cada uno de nosotros, dándose a conocer que somos sellados por parte de Dios. Y vamos a ver, hermano, vamos a entrar a la Biblia, vamos a ver en la palabra de Dios, en el versículo 28 del capítulo 8 de Romanos. Dice la palabra de Dios, versículo 28 del capítulo 8 de Romanos, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, nosotros todos somos llamados con un propósito. Ahora bien, nosotros sabemos cuál es el propósito en el cual Dios nos llamó. Ya sabe usted cuál es el propósito en el cual usted está, cuál es el propósito en el cual usted vive aquí en esta tierra. ¿Qué rol juega usted en este lugar? Muchas personas dicen que hay que aprender a vivir. El que no sabe aprender a servir, porque el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Entonces, hermano, tenemos una forma de la cual nosotros tenemos que aprender, conocer cuál es el rol que Dios nos ha puesto en este lugar. Y entonces, si no hemos conocido el por qué estamos aquí, entonces busquemos, hermano, en la palabra de Dios, para que sea la palabra de Dios que nos guíe y que nos enseñe cuál es el rol de nosotros en esta tierra y en este lugar. Vamos a ver, hermanos, el versículo 31, y nos dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué nosotros en ocasiones decimos que somos unos fracasados cuando nosotros decimos ser cristianos? Esto no cabe en el contexto del cristianismo, del cristiano, el decir que somos unos fracasados, porque podemos fracasar en este mundo, en algunas cosas de este mundo, pero mientras nosotros no fracasemos en la obediencia a Dios, hermanos, somos victoriosos. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 31, y repitámoslo y póngale mucha atención, porque de repente yo no veo lo que Dios quiere decirle a usted por medio de esta palabra, pero de repente usted la comprende de la manera que Dios le quiere decir. Pero vea bien lo que dice el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, si yo soy hijo de Dios, si yo soy cristiano, confío en Dios, entonces, ¿qué pues voy a decir? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que quiere decir. A usted de repente ha estado, como lo que dice, confundido, o ha estado con desconfianza, desconfiando de todo y de todos. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, entonces ¿de qué se preocupa? ¿Por qué desconfía? ¿O por qué teme? El temor, el enemigo es el que lo pone, hermano. Y así esto nos conlleva hasta que toda esta situación adversa de la que el enemigo viene, y el enemigo es tan astuto que él viene y se disfraza de todo lo bonito, de lo que nos llama la atención, y cuando menos acordamos, hermano, estamos en otro lugar porque nos hemos dejado llevar por algo que nosotros no lo revisamos bien. Y entonces, hermano, por eso nos llama a la atención a que ¿qué pues diremos?
Si Dios es contra nosotros, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué podría decir usted sobre esto? Versículo 22. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios quiere darnos todo lo que nosotros necesitamos. Y ahora nosotros podemos decir, pero ¿quién soy yo para decir que yo soy acreedor a las cosas que Dios ofrece? O algunas cosas buenas. Dios dice que Él no escatimó ni siquiera a su Hijo, sino que lo dio para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. O sea, tenemos un valor tan grande ante Dios, que el cual nos mostró su amor entregando a su propio Hijo para nuestra salvación, para su salvación, para mi salvación, perdonando todos nuestros pecados. Pero nosotros a veces, el enemigo nos está diciendo que nosotros somos tan malos, pero tan malos que Dios no puede perdonarnos. Pero hermano, estamos entonces, cuando estamos en esa situación, esa es la voz del enemigo que está diciendo que Dios no puede perdonar. Y Dios dice que Él nos perdona, ya puede ser el pecado más negro, más rojo, pero si nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona porque nos ama y nos ha mostrado su amor. No vamos a decir cómo será, porque Él nos lo ha mostrado, que no escatimó ni la vida de su Hijo, sino que la entregó para que nosotros pudiéramos ser salvos. Versículo 34 dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? En ocasiones en el por qué dirá o el que qué dirá. Las personas normales casi siempre tienen un dicho, y nosotros antes de venir a Cristo también lo decíamos, que no, ¿qué van a decir? Ahorita no, mejor más enseguida, porque ¿qué van a decir? Nosotros siempre estamos pensando en el qué dirá. Entonces dice, ¿y quién es el que el 34, ¿quién es el que condena, el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. A esto fue lo que vino entonces el Hijo de Jesús. El Hijo de Dios, Jesucristo, a eso vino, a interceder por nosotros, por nuestros pecados. Él vino a morir, Él pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y entonces, ¿por qué nosotros vamos a tener duda? ¿Por qué no vamos a estar seguros? A veces, aún siendo cristianos, tenemos este dilema de vivir así como a medias y así como... No, Dios quiere una plena seguridad, una fe segura de la que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios, que aceptemos lo que Dios quiere en nuestra vida y no que nosotros estemos queriendo hacer nuestra propia voluntad, hermano. Entonces, ¿quién nos acusará? Versículo 33. ¿Quién nos acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién lo va a acusar a usted, hermano? Si usted está en las manos de Dios, ¿quién lo va a acusar? O sea, aunque lo acuse, ¿de qué? ¿Quién es el? Mire, repitamos y veamos ahí el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Ahora bien, ¿de qué se preocupa si alguien lo está acusando? Si es Dios el que lo justifica. Si nosotros estamos aprobados ante los ojos de Dios, aunque el mundo
y el mundo no lo va a conocer, hermano, porque no va a reconocer la obra que usted haga, porque también ni a Jesús recibieron, porque así dice su palabra. Y entonces, ¿de qué nos preocupamos cuando no nos reciben? Cuando las cosas aquí en el mundo no nos salen bien. Lo que debe de preocuparnos, o no preocuparnos, de ocuparnos, es en seguir obedeciendo la ley de Dios. Que revisemos así como detenidamente, como con una lupa, la ley de Dios, para que nosotros estemos aprobados ante los ojos de Dios. Y Dios mismo dice en su palabra que cuando nosotros estemos aprobados ante los ojos de Dios, va a estar aprobado ante los ojos de los hombres. Pero hermano, lo que ahora quiere decir de que cuando nosotros tenemos ese temor del qué dirán, de qué se preocupa, no se preocupe de eso, si quien lo justifica es Dios, que aún mandó a su Hijo Jesucristo, y Él nada fuera tanto, que vino y murió, y que ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nuestros errores. Y es por eso, hermano, que el Señor nos quiere ver personas que estén confiadamente, que a veces se nos torna un poco difícil esa confianza por tanta circunstancia de la vida, pero Dios nos está mostrando de qué se va a preocupar, quién lo va a acusar, si el que nos justifica es Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el problema? Aquí nos lo dice la palabra de Dios. Versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Viene una lista, hermanos, de situaciones de las que usted y yo hemos estado o hemos experimentado a través de nuestra vida. Pero Él nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? De aquí para allá hay 17 cosas de las cuales menciona, y que nosotros podríamos hacer un autoexamen a ver si hay algo que está fuera, o que si nosotros hemos pasado algo de lo que no está escrito aquí, de lo que dice nuestro Señor, de lo que nosotros podría ser que nosotros estamos fuera del amor de Cristo. Veamos muy bien qué es lo que dice en cuanto a qué cosas nosotros necesitamos saber, de las cosas que ninguna de estas cosas nos puede separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Él vino a morir, a interceder por nosotros. Pero veamos bien lo que sigue diciendo. Versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Será la tribulación o la angustia, o la persecución o el hambre, o la desnudez o el peligro, o la espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vea bien, aquí solamente hay una parte. Aquí solo hay una lista de 7 cosas que nos muestra y que nos dice al final: ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿A quién se está refiriendo, hermano? A Jesucristo. A Dios nos amó. Perdón, a Dios se refiere porque dice que Él nos amó, y por ese amor que nos tiene nos mandó a su Hijo para que sea Él el que nos conlleve. Entonces, ante toda esta situación, ¿qué podríamos decir nosotros? ¿Tenemos temor a estas cosas? ¿Hambre, tribulación, desnudez, espada, persecución? ¿O qué cosas ha estado usted padeciendo en cual usted no ha podido estar seguro de su vida cristiana o seguro de seguir a Cristo?
¿Por qué si nosotros decimos ser cristianos, por qué nos desviamos ante otras cosas de este mundo? Y es por eso que el Señor nos manda esta lista para que pueda decir usted qué puede ser lo que me puede separar del amor de Cristo. Mire lo que nos dice, si Él es el que nos justifica, ¿de qué se preocupa si algo le salió mal? Que alguien diga otra cosa. ¿De qué se preocupa si el que nos justifica es Cristo? Si alguien lo está acusando, ¿de qué se preocupa? Si usted está con Cristo, ¿quién? ¿Qué? Por eso es que debemos de estar seguros, hermano, de que estamos siguiendo el camino a Cristo. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro, dijo Pablo, de que ni la muerte, sigue la otra listita que le digo aquí, sigue la otra lista, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué cosa puede estar afuera de todo esto? Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Cristo, porque Dios nos amó, porque Dios nos mostró su amor y mandó a su Hijo para que fuera Él el que pagara por cada uno de nosotros. Y nosotros solo debemos de darle las gracias a Dios, de agradar a Dios por medio de la obediencia, de la alabanza, de la adoración a Dios. Debería de ser un corazón contento de que Dios nos amó y que ese agradecimiento nosotros adoramos el nombre de Dios. Si nosotros, hermanos, no lo hacemos, todavía hay duda porque el sello de Dios no ha llegado a su vida. Pero vamos a ver, hermanos, vamos a ver en Efesios. Voy a pedir que vayamos a Efesios, vamos a ver otra palabra en Efesios 1, de la cual el Señor nos quiere también guiar, y que tenga muy presente usted y yo, de la cual que esta palabra, no hay nada en el mundo, no hay nada que está creado en este mundo que pueda separarnos del amor de Dios o de Jesús, o que podamos decir, no pude llegar, porque a veces nosotros ponemos de encuentro a que no servimos a Dios como debe de ser, porque por mi hijo, por mi hija, por el trabajo, por esto, por lo otro, ¿qué está usted poniendo por enfrente de que eso él lo atrasa para adorar a Dios como Dios quiere? Dice Pablo en el versículo, en Efesios 1, vamos a ver el versículo 13 del capítulo 1 de Efesios, vamos a ver qué nos dice acerca de esto. Dice el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando decimos creer, confiar en Dios y damos el paso de fe, nos bautizamos y somos miembros de una iglesia, del pueblo de Cristo. Entonces, hermanos, nosotros ya tenemos otra familia, ya somos acreedores a una familia que el apellido se llama Cristiano, que cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo quiere decir que nosotros vamos a ver las cosas que Cristo hizo para hacerlas nosotros también. No solo para saberlas, sino, como dice su palabra, no ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. O sea, nosotros podemos, y veamos aquí en el versículo 13, que nos dice,
y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiéndola oído, porque ¿por qué viene la fe? Por el oír. ¿El oír de qué? De la palabra de Dios. Y entonces dice, el evangelio de vuestra salvación. ¿Ha escuchado usted la verdad del evangelio de su salvación? ¿O todavía usted no está seguro de su salvación? Porque aquí vamos a ver el sello de nuestra salvación. Y vamos a ver, aquí en este versículo lo vamos a ver. Véalo bien para que usted lo pueda, usted, lo que Dios le quiere decir a usted. Porque de repente yo no puedo expresarle lo que Dios quiere decir, pero Él por medio de su palabra usted lo puede ver. Y es por eso que le invito. Y veamos entonces lo que dice la palabra de Dios. Y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí está el sello. ¿Ha recibido usted el Espíritu Santo? ¿Conoce usted cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿Sabe usted qué significa el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Quiere saber cuáles son los frutos del Espíritu Santo? También están aquí en la palabra de Dios y lo hemos compartido muchas veces. Aquí atrásito en Gálatas, vamos a ver Gálatas 5:22 en adelante y vamos a ver cuáles son. Dice, mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra a tales cosas no hay ley. Aquí está, hermano, el sello del cual nosotros somos acreedores. Cuando nosotros somos sellados por medio del Espíritu Santo, somos acreedores a este manjar, de la cual nos muestra la palabra de Dios aquí. Comienza, los frutos del Espíritu Santo comienza con el amor, con el gozo del cual todo mundo busca, la paz. Todo esto viene a nosotros, pero ¿cómo nosotros decimos ser cristianos, que tenemos el sello de la salvación, que somos salvos, pero no tenemos paz, no tenemos gozo, no tenemos amor, no tenemos fe, no somos bondadosos? ¿Qué pasa entonces en esta situación? ¿Cómo nos miramos nosotros en este, como quien dice, en este espejo? Este es el sello que dice la palabra de Dios. En Efesios 1:13, aquí vemos el sello y vemos los frutos del sello. Entonces, cuando nosotros decimos ser sellados, debe de estar en nosotros los frutos de este sello. Porque cuando somos sellados, hermano, es como cuando usted pone un sello en un papel, aquel papel se ve el sello de lo que es, quién fue, de quién es usted, quién nos selló. Y si nosotros somos sellados del Espíritu Santo, hermano, entonces vamos a ser acreedores a todos estos frutos, de la cual Dios nos lo muestra hoy, y de la cual nosotros no podemos decir que yo tuve este problema, yo tuve el otro, y que por eso no pude plenamente confiar en Dios, o hacer acreedor a esta o a la otra cosa, o que no puedo participar, o a que esto me estorba para congregarme, por ejemplo, o tantas de las cosas de las cuales Dios quiere de su vida. Dios quiere que usted y yo le sirvamos, que adoremos, que nos gocemos. Pero de repente, hermanos, nosotros el gozo lo equivocamos, el amor lo equivocamos. No tenemos paz porque estamos tras de otras cosas. No confiamos en Dios. Hermano, en esta hora es un tiempo del cual nosotros podemos reflexionar y que podamos decirle a Dios, si usted siente que no tiene todo esto, usted puede decir, yo todavía no tengo el sello porque no tengo ninguno de estos frutos.
O si yo siento, yo tengo estos frutos, pues gloria a Dios, gocémonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.